Bien, continuamos con el curso de daños. En esta tercera clase nosotros vamos más despacio en daños que en contratos, pero no es nada para preocuparse. Y ya estamos a punto de ingresar o sea, de pasar ese momento incómodo que suelen tener todas las materias, que son las primeras unidades, ¿no? A partir de la unidad 2 y la unidad 3, la mayoría de las materias se estabilizan porque terminamos con estas cuestiones de eh, principios generales, el sistema normativo aplicable, método, que ustedes, por ejemplo, van a estar un muy buen tiempo en laboral, ¿no? Laboral tiene una parte muy rica en eso. Me imagino que todavía en administrativo están analizando esta cuestión del plano nacional, el plano provincial, proceso, procedimiento, la administración pública, concepto, finalidades, definiciones de Estado, bueno, todas esas cosas que suelen estar así comprimidas en la unidad 1 y que por lo general eso genera la muy mala costumbre que tienen ustedes de no estudiar la unidad 1 y salteársela y pasar directamente a la 2. Entonces, en esta unidad 2, nosotros tenemos una gran cantidad de discusiones que casi que les diría que nos vienen heredadas del Código de Vélez por lo siguiente. Habíamos dicho que la responsabilidad civil, ¿no? El derecho de daños comprendido como un todo, se trataba de la obligación de reparar el daño injustamente sufrido. Resulta ser que a lo largo de la historia se han desarrollado dos grandes fuentes de daño o dos grandes situaciones por las cuales puede llegar a surgir el daño, que son el incumplimiento obligacional y la producción de un daño o el incumplimiento de un deber general de no dañar. Como decía, no sé si era Padilla quien decía esto, tenemos una situación en la cual, en base a la existencia de una relación jurídica y porque esa relación jurídica existe, una parte va a salir damnificada y en otra situación en la cual a partir del daño estas dos personas se van a relacionar. Es decir, que en una la relación jurídica es un antecedente y en el otro la relación jurídica es un consecuente. Esta manera de clasificar la responsabilidad civil tenía una finalidad muy clara. Existía un juicio de valor según el cual esta persona, ¿no? Este damnificado, la había sacado peor. Es decir, mientras que esta persona, al vincularse en una relación jurídica con quien va a terminar generándole algún daño, podríamos llegar a pensar que tenía cierto grado de previsibilidad sobre los daños posibles, esta otra persona no. Esta otra persona venía caminando por la calle y un auto le pisa el pie. Entonces, sobre la base de eso, todo el sistema se construyó protegiendo un poco más este tipo de relación jurídica. Nuestra doctrina, a lo largo del amplio desarrollo de esta división, caracterizó a estas dos relaciones jurídicas o a estos dos tipos de responsabilidad como la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Terminologías que la mayoría de los autores reputan incorrectas, a saber de qué. No toda relación obligacional es contractual, razón por la cual existe una posibilidad de que el incumplimiento obligacional se dé fuera de la esfera de los contratos. Y en segundo ámbito, existe la posibilidad de que dentro de la esfera de un contrato se dé la situación extracontractual, ¿no? Si yo realizo un contrato con un médico y este médico incumple con la operación que me tenía que hacer, ahí estaríamos en presencia de una situación de responsabilidad por incumplimiento obligacional, que es el término correcto. Pero si este médico, durante el cumplimiento de su prestación, es decir, mientras me está operando, me provoca un daño, tal como dejarme un instrumento adentro o lisa y llanamente provocarme algún tipo de lesión interna,
a pesar de que exista un vínculo contractual, existiría una responsabilidad extracontractual porque el daño no se da en el marco de la relación jurídica de la prestación de servicios, sino que también se da en el marco de una antijuridicidad genérica de no dañar a los demás. Ya habíamos hablado que el principio rector uno de los tantos principios rectores de la responsabilidad era el criterio según el cual en la vida en sociedad habíamos determinado que nadie tiene derecho a dañar a otro sin ningún tipo de justificación, ¿no? El famoso no dañar a nadie. Que, tanto les gusta en latín el neminem ledere. Entonces, bien, sobre la base de esto tenemos una construcción doctrinaria muy larga que sostenía que estas dos cosas eran distintas. Los plazos, la responsabilidad contractual tenía plazos de prescripción más altos, tenía una cantidad de resarcimiento más acotada, tenía una legitimidad más acotada también, mientras que la responsabilidad extracontractual tenía una legitimidad amplia, un resarcimiento más amplio, pero plazos de prescripción más acotados. Existía la posibilidad de tener ambas acciones y había un complicado sistema que me permitía pasar de la responsabilidad contractual a la extracontractual, pero nunca de la extracontractual a la contractual. Bueno, una que se llamaba opción aquiliana, cosa que por suerte desde hace ya unos 30, 40, 50 años, la doctrina está empezando a decir no se justifica un sistema de responsabilidad dividido. Razón por la cual en antecedentes de unificación mucho anteriores al Código Civil y Comercial de 2012, ya estaba esta idea de unificar las responsabilidades civiles. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos, acá habla de aspectos generales, planteo de la cuestión, origen de la distinción, el dualismo, ¿no? Lo que teníamos nosotros en Vélez, dos tipos de responsabilidad distintas. Esta era llamada en Vélez responsabilidad por delitos civiles. Una expresión muy poco feliz, teniendo en cuenta que quienes hayan, o como ustedes, estudiado la teoría del delito, saben que el delito es algo mucho más complejo que la mera transgresión de una norma genérica de no dañar a otros. Las tesis monistas son aquellas que sostienen que el fenómeno de la responsabilidad es lo mismo, y después tenemos las doctrinas intermedias o de uniformidad relativa, que de alguna manera es lo que algunos sostienen que tiene nuestro código. Sinceramente, yo creo que nuestro código está lo suficientemente unificado para que pensemos en la doctrina monista, pero si vamos a la definición de daño resarcible, vamos a ver que el código hace referencia a que aquel que incumpliese una obligación o provocara un daño deberá repararlo. Bueno, entonces, nuestra definición de responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial incluye a estos dos fenómenos, el incumplimiento obligacional y la producción del daño, pero más allá de cosas absurdamente finas, y ahí digo absurdamente finas, no va a haber grandes diferencias entre la responsabilidad por incumplimiento obligacional y la responsabilidad por daño provocado. Respecto de esta idea que habla de las distintas órbitas de la responsabilidad en el Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros no tenemos ya estas distintas órbitas, como mucho. A la hora de hablar de las órbitas podríamos pensar en la responsabilidad civil como en su órbita preventiva, en su órbita resarcitoria y en su órbita punitiva, que ya la hemos estudiado cuando pensamos, no me gustaría pensar en funciones, sino en finalidades, perdón, no me gustaría pensar en órbitas, sino en funciones o finalidades de la responsabilidad civil. Así que creo que el programa no hace más que reiterar un poco lo que venimos planteando. La violación del deber genérico de no dañar a otro y la responsabilidad por incumplimiento obligacional son en términos generales lo mismo, pero existen pequeñas diferencias que vamos a analizar seguidamente. La principal diferencia que yo noté es respecto de la extensión del daño, pero ya no de la responsabilidad por incumplimiento obligacional y la responsabilidad extracontractual,
sino específicamente respecto de la responsabilidad derivada de los contratos. En la responsabilidad derivada de los contratos, o sea, ya sí estamos hablando de una responsabilidad contractual, nos dice el código que aquel que incumpla con su obligación deberá resarcir las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Parecería ser que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero respecto del momento de la previsibilidad en las responsabilidades contractuales, sostienen que esta previsibilidad se da al momento de la celebración. Yo creo que les conté en la clase pasada esta cuestión de cómo, a la hora de pensar la buena fe y la mala fe, cómo no era lo mismo incumplir con una obligación de dar bitcoins en enero, o una obligación de dar dólares en enero con un mercado estable, a una obligación de incumplir la obligación de dar dólares, qué sé yo, en marzo del año que viene, supongamos que hay una explosión, el dólar empieza a crecer, espero que no, empieza a crecer desaforadamente y de repente, en lugar de darle los dólares que yo le tenía que dar, decido incumplir con la esperanza de que el juez me diga, bueno, las consecuencias inmediatas previsibles al momento de la celebración eran que el dólar estaba a 140. Entonces, sobre la base de eso, cuando el incumplimiento es un incumplimiento culposo, la previsibilidad se da al momento de la celebración, mientras que el incumplimiento, cuando es doloso, que es este caso en el que yo decido incumplir, se da al momento del incumplimiento. Esa parecería ser una de las pocas diferencias que subsisten en la separación. Como otra diferencia que podríamos llegar a plantear es respecto de la prescripción de la acción. Hay un caso, son dos casos muy, muy, muy particulares en donde el plazo de prescripción va distinto. Nosotros tenemos acá un plazo de prescripción, si no me falla la memoria, de 2 años, no, era de 3, de 2 era en el viejo código, de 3 años, la responsabilidad civil derivada de incumplimiento contractual o del incumplimiento obligacional y de la producción del daño, pero vamos a tener un caso de imprescriptibilidad y un caso de prescripción de 15 años. El caso de imprescriptibilidad es aquel daño derivado de la comisión de delitos de lesa humanidad. La intencionalidad política aquí es clara, evitar que las pretensiones estatales, las pretensiones de los particulares frente a las demandas millonarias de indemnización que existen hoy en día en nuestro Estado sobre la base de la violación sistemática de derechos humanos, no tengan esta cuestión de la prescripción que es evidente, ¿no? Si de repente pasa como en Argentina, de que termina el estado de terror en el 83, en el 84 me meten una ley, en el 87, me meten una ley de punto final y de obediencia debida, se suspenden los juicios contra las juntas, etcétera, hasta el 2003 en el que 2004, perdón, a partir del caso Simón, empiezan de vuelta los juicios, toda esa cuestión, ya han pasado 10, 20, 15, 30 años, las personas fallecen, las acciones prescriben, evidentemente lo que se buscaba en coincidencia con el espectro internacional, porque no es algo que solamente pase en Argentina y no es una preocupación solamente argentina, incluir ese tipo de barrera. Al respecto también, y respecto del punto anterior sobre el principio general de la responsabilidad civil sobre la deconstrucción de los beneficios provocados por el acto lesivo, hay un principio general de derecho administrativo que es utilizado en varias jurisprudencias sobre el cual estuvimos discutiendo el miércoles pasado, que es nadie puede beneficiarse de su propio ilícito. Entonces, ante todo este tipo de situaciones es que aparece esta imprescriptibilidad. La segunda es
una cosa muy específica de la cual, como estudioso del tema, no me termino de explicar la razón política, ni jurídica, ni social por la que ocurre. Como mucho, tal vez como catamarqueño puedo entender la razón social por la que ocurre, es la acción de daños derivados del abuso sexual a menores con algún tipo de discapacidad. Imagínense lo específico de todo esto. A esa acción de daños se le da 15 años de prescripción. Tiene que ver, por lo general, que el desarrollo madurativo de las personas con discapacidad suele hacer que la comunicación de algo tan complejo como un abuso sexual se retrase, ¿no? Se retrase en el tiempo. También suele ser una cuestión de muy difícil identificación por lo siguiente. Les comento, las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, suelen ser manejadas a lo largo de su vida, casi les diría que como objetos, por padres, médicos, enfermeros o cuidadores que tienen a su cargo su limpieza, su vestimenta y su cuidado físico. Este tipo de objetivificación, de convertirlo en cosificación de la persona con discapacidad, hace que por lo general no esté muy al tanto sobre cuáles son los límites de su cuerpo y cuáles son los límites respetables o no respetables. Todo esto se los comento sobre la base no de una impresión que me da a mí no, se los comento sobre una realidad latinoamericana que se ve reflejada en una enorme cantidad de juicios sobre abusos sexuales a personas con discapacidad, una cantidad de abusos desde el Estado. Ustedes saben que en la mayoría de los países de Latinoamérica, hasta hace no mucho tiempo, se esterilizaba a las niñas con discapacidad, porque imagínense, parece que nos preocupa más que se embarace a que la abusen, ¿no? Y recordemos que nuestro Código Penal, ya por el año 1920, cuando es sancionado, regulaba la no punición del aborto realizado a una mujer con discapacidad intelectual, sosteniendo que la única manera en la que una mujer con discapacidad intelectual estuviese embarazada es porque había sido violada. Cosa que sabemos hoy en día que no es así, pero bueno. Bien, esas son las distinciones respecto de la extensión del resarcimiento, donde acá podríamos llegar a tener una limitación. También podemos pensar en las limitaciones al resarcimiento que yo les estoy comentando en el derecho de transporte como otro ejemplo en donde la responsabilidad derivada del incumplimiento contractual del contrato de transportes puede llegar a tener algún tipo de límites. También podríamos llegar a pensar en la cláusula penal como una imposición de los límites resarcitorios que pueden ocurrir en una responsabilidad obligacional y que no pueden ocurrir en una responsabilidad por daño provocado. Respecto de la edad a la que se adquiere el discernimiento para provocar esto, evidentemente, como la capacidad para comprender los actos ilícitos o para responsabilizarse por los actos ilícitos comienza a los 11 años, eso quiere decir que un ilícito provocado, o sea, un daño provocado por un menor de 12 años, va a ser considerado posible de resarcimiento, mientras que un daño provocado por un mayor de 13 años, mientras que el incumplimiento obligacional provocado por un menor de 12 años no va a ser considerado incumplimiento obligacional y en todo caso va a ser considerado como un acto realizado sin discernimiento y por lo tanto nulo, no pasible de toda esta cuestión de la responsabilidad civil, sino de un régimen más acotado. Y ustedes me preguntaban, bueno, pero si el nene de 12 años rompe efectivamente la ventana en la producción de un daño, no tiene patrimonio propio para subsanar eso. Efectivamente, ahí vamos a ver toda una serie de mecanismos de responsabilidad de los padres sobre el hecho de los hijos. Ahora, si el nene de 7 años o de 6 años rompe la ventana, yo diría que en caso de que demanden a los padres, posiblemente podrían llegar a ganar el juicio sobre la base de que lo que realizó el menor podría llegar a considerarse un caso fortuito.
prácticamente, ¿no? De todas formas, es un tema de debate y hasta donde yo sé no se ha promovido una acción por un daño que podría haber llegado a provocar un menor, ¿no? Por suerte la capacidad dañina de un menor de 11 años es bastante relativa. Bien, acá habla de las cláusulas limitativas de responsabilidad. Recordemos, de todas formas, que si bien existen y si bien podemos limitar la responsabilidad, en términos generales las cláusulas de limitación de la responsabilidad están prohibidas. Recordemos que si nosotros veíamos una cláusula penal que era excesivamente baja y no teniendo ningún tipo de mecanismos para aumentar el monto de la cláusula penal, podíamos llegar a considerar que esa cláusula penal era escondida una cláusula abusiva limitativa de la responsabilidad civil, que en cualquier contrato que no sea paritario es total y completamente nulo. En los contratos paritarios se entiende la posibilidad, pero por supuesto, yo esto ya se los expliqué, los contratos paritarios son bastante pocos en el mundo de hoy. De la responsabilidad precontractual, me parece que no hace falta que profundicemos demasiado, porque tengamos en cuenta lo siguiente, esto lo hemos estudiado en profundidad en derecho de los contratos. Recordemos que había teorías en donde algunos sostenían que la responsabilidad precontractual se basaba en la existencia de un deber de buena fe, mientras que Jhering hablaba de una culpa en el proceso de las tratativas, que era la famosa culpa in contraendo. Después teníamos a los franceses y a los alemanes con su teoría de los precontratos o de las palabras preliminares, ¿no? El pourparlers y la punctatio, que generaban un tipo de responsabilidad sobre la base de comprender que esos pequeños compromisos que uno iba llevando adelante en la tratativa contractual, que no implicaban el consentimiento para perfeccionar el contrato, generaban responsabilidad equiparable a la contractual. Nuestro sistema parece inclinarse por un sistema que atribuye la responsabilidad precontractual a un reproche a la buena fe contractual, es decir, al incumplimiento del deber de buena fe contractual, sobre la base de que nuestro código castiga a aquel que de manera intempestiva y sin medir la capacidad de provocar daños en el otro, corta con las tratativas contractuales. Esta cuestión de la intempestividad y la falta de comunicaciones tales que permitan que la otra parte prevea la frustración de las tratativas contractuales son los que me van a dar a mí responsabilidad contractual, precontractual. Ahora, si el otro se mandó a gastar y yo, en lugar de hacerle una rechazo intempestivo, le digo, bueno, por la presente, comento que la oferta que usted ha dado no es suficiente, lo invito a mejorar la oferta, bajo la cláusula de caducidad de dicha situación. Entonces, no es que me borré, no es que terminé con las tratativas contractuales, no es que le dije, tu oferta no me sirve, así que se acabó. Pero obviamente que yo no estoy obligado a contractuar mientras estamos charlando. Respecto del factor de atribución aplicable, parecería ser que estamos en presencia de una responsabilidad de tipo subjetivo, porque no existe una responsabilidad precontractual que se presuma o una responsabilidad precontractual que se aplique sin importar la diligencia que haya tomado la parte que ha decidido finalizar las tratativas contractuales, razón por la cual yo, que voy a demandar la responsabilidad precontractual, tengo que probar que la otra parte actuó con dolo o con culpa, es decir, con la intencionalidad de generarme algún tipo de daño o preveyendo la posibilidad de generarme algún tipo de daño y no tomando los recaudos para evitar. Y con el tema de la extensión del resarcimiento, sabemos, porque ya lo hemos estudiado, porque ya lo hemos visto en casos prácticos y porque ya nos lo ha tomado el profesor de la cátedra, que solamente estamos autorizados a percibir o a demandar lo que se conoce como el interés negativo. Más adelante, en la unidad 3, vamos a ver que la responsabilidad civil, en principio general, es el de reparación plena o reparación integral. Y eso no se da en la responsabilidad precontractual por comprender que al no existir una
relación contractual propiamente dicha, no vamos a tener esa amplitud. Entonces, bien. Realmente esta unidad 2 es muy cortita y sobre todo toma muchas cosas de anteriores unidades. De todas formas, no me gustaría que nos quedemos sin ver punto por punto. Acá habla de la responsabilidad precontractual por retractación y caducidad de la oferta contractual. Respecto de la retractación, ustedes saben que cuando la misma es realizada dentro de los términos del consentimiento, es decir, cuando la oferta es retractada antes o al mismo tiempo de que la misma es notificada al destinatario, no genera responsabilidad, mientras que la caducidad de la oferta tampoco, ¿no? Recordemos que cuando la oferta se realiza sobre la base de un determinado plazo o cuando la oferta se mantiene por un plazo razonable, la otra persona no puede pretender aceptarla después de cumplido ese plazo. Y respecto a la responsabilidad precontractual por nulidad de un contrato por causas atribuidas a alguna de las partes, allí ya estaríamos en presencia, o sea, existe la posibilidad de que exista responsabilidad por nulidad siempre y cuando la misma no pueda ser atribuida de manera exclusiva a una de las partes, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que en el caso, supongamos, de menores, sería muy difícil, porque es muy difícil que yo le atribuya algún tipo de... o sea, si hay menores, el único que podría accionar por nulidad sería el menor, ¿no? Y el único que podría accionar acción de daño sobre la base de esa nulidad sería el menor, porque ustedes recuerden que el mayor nunca puede demandar al menor ni por la nulidad ni por daños y perjuicios, y en todo caso cualquier tipo de acción de restitución por nulidad está limitada siempre al enriquecimiento del menor, pero podría darse en pienso que en una cuestión de objeto sería difícil pensar que solamente una de las partes estaría en presencia de una responsabilidad por su culpa. Podríamos llegar a pensar en esta situación en la frustración de la causa, cuando la frustración de la causa implica un incumplimiento en sí mismo, ¿no? Implica que una de las partes provocó esa situación de la frustración de la causa. Es posible, también es posible, y recordemos esto cuando analizamos cláusula penal, que una de las excepciones en las cuales la cláusula penal se podía ejecutar después de la nulidad del acto de nacimiento de la obligación era cuando la cláusula penal se había establecido en virtud de la posibilidad de la nulidad del acto jurídico. Cosa que me parece rarísimo, porque la nulidad es algo ilegal, o sea, que nosotros pensemos que nuestro acto puede llegar a ser nulo, de alguna manera ya nos habilita a pensar que no deberíamos estar protegidos por la ley. Pero bueno. Respecto Joaquín, ¿te puedo interrumpir para hacerte volver un poco? Por supuesto. Para que repasemos un poco el tema de cómo se configuraba el interés negativo, para decirte que creo que era Bien, de que en el caso de que él haya tenido un gasto, era solamente el gasto y no lo que pudo haber ganado. Perfecto. Nosotros cuando pensamos, esto vamos a empezar a introducirnos en el tema de la unidad 3, que es el tema del daño. Nosotros decimos que son reparables, de alguna manera, las consecuencias inmediatas y las consecuencias mediatas. ¿Qué son las consecuencias inmediatas? Aquellas que, según el normal acaecimiento, el normal ocurrir de las cosas, de acuerdo a la ciencia y a la experiencia humana, ocurren cuando ocurre el hecho A, ¿no? Entonces, teoría de la causalidad la hemos estudiado en bastantes ocasiones y la vamos a volver a estudiar aquí. Es decir, que ante el incumplimiento contractual, por ejemplo, yo no te entregué la casa a tiempo, es normal y es absoluto y completamente inmediato, previsible y ocurre el 100 o el 95% de las veces que eso a mí me genere gastos de vivienda. Todos esos gastos de vivienda van a ser atribuidos a la idea de lo inmediato. Si era una herramienta con la que yo trabajaba, por ejemplo, es el taxi, y vos me lo tenías que reparar a lo largo de 3 días,
y estás tardándote, yo el día que no tengo mi taxi, inmediatamente podemos pensar, o en realidad podríamos pensar eso como una cuestión mediata, que vos no me des el taxi tienen como resultado inmediato que yo no tengo el taxi. Ahora, que yo no tenga el taxi tiene como resultado inmediato que yo no puedo trabajar. Razón por la cual todo lo que yo hubiese ganado durante esos días que vos te atrasaste podrían llegar a ser objeto de una demanda de daños y perjuicios. Esto es cuando hay responsabilidad contractual o extracontractual, es decir, cuando hay responsabilidad por incumplimiento obligacional o cuando hay responsabilidad por daño provocado. Ahora, en una responsabilidad precontractual no podríamos pretender una protección tan amplia, porque implicaría que esa persona que evidentemente no quería contratar con nosotros vaya a tener que responder como si hubiese contratado con nosotros. Y lo que ocurrió es que no pasó. Entonces, yo legislador, si pusiera la misma carga de responsabilidad en una responsabilidad precontractual, lo que estaría haciendo es de alguna manera vulnerar el derecho que tenía el incumpliente, es decir, la persona que no quiso contratar, a no contratar. Pero la manera en la que decidió no contratar no estaba buena, así que tampoco puedo dejarlo estar. Así que le voy a generar un tipo de responsabilidad, pero distinta. Y esa va a ser el interés negativo. El interés negativo consiste en todos los gastos que efectivamente, no potencial, que efectivamente la persona que ha sufrido el daño haya realizado para ese contrato, ¿no? Entonces tenemos gasto efectivo en miras del contrato. Entonces, si el tipo compró mercadería para el catering y yo le cerré la puerta antes de, o sea, nuevamente, acá hay que tener un cierto grado de cuidado. A la hora de que esta persona vaya a demandar ese interés negativo, tiene que demostrar que las tratativas contractuales existían, que estaban relativamente avanzadas y que esta persona las cortó de manera intempestiva. Ahora, si yo le mandé un mensaje a una empresa de catering, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿A cuánto tenés el paquete grande de sándwiches? Y la persona ese me dice el precio y yo le digo, ok, gracias, no me va a poner venir a demandar por que gastó, ¿no?, la plata para hacerme el paquete grande de sándwiches, ¿no? Ahora, si yo le dije, bueno, me podrías hacer uno para la noche, ahí ya estaríamos en presencia de un contrato, así que si yo incumplo, tendría responsabilidad contractual. La responsabilidad precontractual es una situación muy delicada en la cual existe una relación bastante avanzada, pero en el cual los elementos esenciales de un contrato no están fijados. El otro día me hicieron llegar un caso práctico de derecho comercial en el cual una persona se pone a hacer obras en un local comercial que estaba por alquilar, pero todavía no sabía el precio del alquiler. Razón por la cual, o sea, el resultado final del trabajo práctico es que no había contrato. Porque al no estar establecido el precio, por más que haya habido señas confirmatorias y cosas, personalmente no coincido con la solución en la que llegaron, pero bueno. Ahora, imagínense, o sea, yo derecho no andaría protegiendo a una persona que se puso a hacer arreglos en un local comercial sin tener la seguridad del precio que iba a tener ese local comercial. Pero es verdad que si la otra persona le dio la llave, existía una relación bastante consolidada en la que tal vez no se haya hablado de un precio, pero se habló de un rango de precios, ¿no? Donde se estableció, bueno, el alquiler no va a ser más de 10.000 pesos, entonces yo ahí ya me animé porque ya incorporé una variable de cálculo a mi negocio y de repente la otra persona un día decidía cambiar la cerradura y no hacer absolutamente nada. Bueno, todos los arreglos que yo había inducido en ese inmueble son plata que yo efectivamente gasté con miras al contrato que no ocurrió porque no teníamos precio de alquiler. Son situaciones un poco complicadas, son situaciones que se dan más que nada en
contratos, yo diría contratos paritarios, contratos de proveeduría de mercadería, disculpe la moto, proveeduría de mercadería en la cual yo estipulo con cierto grado de suministro o a un determinado precio de suministro y el cambio de precio o directamente el incumplimiento de ese suministro, que puede no haber estado formalizado como un contrato de suministro, me genera a mí algún tipo de inconveniente que no puedo canalizar de esta manera, porque siempre me va a convenir más que si haya contrato. ¿Mm? ¿Quedó un poco más claro? Sí. Alguna vez, no me acuerdo con quién, pero cuando estábamos hablando de esta etapa precontractual, por poner un ejemplo, pensamos en que vos invitabas a alguien a que te traiga una cartilla a tu casa. Y ella se tenía que desplazar, bueno, como que venía en el centro y yo en Valle Viejo, se tenía que desplazar hasta acá. Yo al final, de forma traicionera, cuando venía acá ya no le quería comprar nada. ¿Eso podría entrar en esta etapa precontractual? No creo, porque forma parte del riesgo, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que vos no hayas querido nada de la cartilla. No, no veo por qué o sea, la actividad de la venta y de la venta a domicilio tiene inserta ese costo que vos se lo vas a agregar después a la mercadería, pero que vos lo asumís como empresario. No me parece que, o sea, no entiendo cómo podría configurarse la traición del otro o el corte intempestivo del otro para que yo pueda llegar a reclamarle el costo de transporte. Por ejemplo, no estando en la que le digo, vení mañana a las 6 y yo a las 6 me hago el boludo y no la atiendo o me voy. No sé, porque me parece que ahí no se cortaron las tratativas contractuales y vení mañana a las 6 me parece que es una invitación demasiado amplia como para pensar siquiera en una tratativa contractual, ¿no? En esos términos, si yo te digo mañana vení a las 6 y vos no venís a las 6, yo tampoco podría pensar en términos de extracontractualidad de, mirá, estuve acá al pedo esperando que venga esta persona. Yo creo que en ese caso en particular que vos me planteás, estaríamos en presencia más de un fenómeno típico de la modalidad de contratación que tiene un riesgo, ¿no? Toda modalidad de contratación tiene su riesgo. Toda actividad empresarial tiene su riesgo, a eso voy. Y sus costos, como que, no sé, me parece que implicaría estirar demasiado los principios de la responsabilidad precontractual y, como te digo, vulnerar el derecho a la no contratación, ¿no? El derecho a la no contratación existe. Así que por eso no lo vería por ese lado, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de proveeduría de materiales, el del perro suele ser un ejemplo que dan los mismos profesores, ¿no? Yo te encargué un perro, no habíamos definido el precio todavía, pero te dije, guárdame un perrito. Vos dijiste, sí, bueno, dale. Pero como yo ya sabía que estaba por nacer el perrito, o vi que la foto en Facebook que nacieron, compré una cuchita, compré una bolsa de 20 kilos de alimento para cachorro, etcétera, y cuando voy a pedírtelo me decís, no, la verdad que no está ahí, o sea, ya los regalé o no los voy a vender. Y desde un punto de vista de si hubo contrato o no, no podemos decir que hubo contrato porque justamente no hubo precio, entonces al no haber un elemento esencial, estaríamos todavía en la etapa de la precontractualidad. Hubo gastos efectivos realizados, es decir, hubo un interés negativo y hay un corte intempestivo porque la persona no es que me dijo, che, al final vas a querer el perro o no, ni me notificó con cierto grado de antelación antes del nacimiento, che, mirá, ¿te acordás que te había dicho lo del perro? Bueno, me parece que no va a ser porque no hubo ningún tipo de comunicación que disminuya este impacto, razón por la cual yo podría llegar a reclamar ese tipo de interés negativo. Si lo abrimos a una escala tal vez no de perritos, sino a una escala de becerros, ¿no? de vacas, podríamos llegar a tener un interés negativo un poquito más interesante, ¿no? Esto es algo que también les comento cuando les doy clases de obligaciones. No es la onda judicializar
los 40 pesos de colectivo que me tomé para gastos para ir a venderte la casa, ¿no? Ni es la onda judicializar los tal vez 2.000 pesos que gasté para prepararme para la llegada del perrito. Lo que sí es verdad es que debería poder exigírselos de buena fe al otro y el otro debería poder entregármelos así como así y no judicializar, ¿no? Sobre la base tal vez de una amenaza. Mirá que yo tengo derecho a que vos me pagues este interés negativo. ¿Mm? Bien, ¿queda claro el interés negativo? Más o menos, me parece. Lo que es súper importante, lo que me parece más importante, no es tanto que tal vez quede claro ejemplos de interés negativo o ejemplos de responsabilidad precontractual, sino la enorme diferencia que hay entre un interés negativo y una reparación plena. Una reparación plena es mucho más amplia, tiene muchos más ámbitos de actuación y de impacto. Bien. El último tema de la unidad es el tema de la responsabilidad postcontractual, que, como sabemos, es un fenómeno relativamente nuevo, que está hoy en día muy en boga, principalmente ante lo que es el derecho del consumo y el derecho que tienen las partes a el servicio técnico mantenido en el tiempo, el derecho del consumidor a la reparación de sus bienes de consumo, y que también se da en el sector empresarial, sobre todo con el fenómeno de la transferencia tecnológica y el know-how, en donde lo que yo te transmito a vos me genera a mi empresa que te transmitió un horno de alta complejidad o una... Esto pasa mucho con los japoneses que te vienen y te venden unas máquinas increíbles que solamente ellos saben operar y que solamente ellos saben reparar. Razón por la cual, si bien la instalación de la máquina ya ha concluido y en eso consistía el contrato original, es verdad que si el único que sabe repararlas en la tierra es tu fábrica, forma parte de tu responsabilidad darme ese servicio técnico. Y finalmente, ¿no? la más clásica, que forma parte de esto de la defensa de los derechos del consumidor, el deber que tienen las empresas del callback ante la existencia de defectos que podrían ser peligrosos para los consumidores y la obligación de las empresas a reparar esos defectos antes que provoquen daños a los consumidores, ¿no? Esta cuestión, cómo se mete la función preventiva en todas las esferas de la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad postcontractual, cuando vamos a una idea de la naturaleza jurídica de la responsabilidad postcontractual, podemos entender que forma parte de un deber inserto en el contrato original, ¿no? Podríamos decir, cuando hablábamos en su momento en el contrato, en las obligaciones de los deberes inherentes a la posición de acreedor o a los deberes inherentes a la posición de deudor, ¿no? Los deberes inherentes del acreedor, ¿cuáles eran? Prestar la colaboración al deudor para que él mismo cumpla con su obligación, emitir la documentación para la liberación efectiva del deudor. Bueno, la responsabilidad postcontractual se está cada vez instalando más como un deber legalmente establecido a los cocontratantes de mantener una situación de seguridad y de continuidad en aquello que ofrecieron en un momento. Rarísimo cómo se contrasta esto con una postura filosófica, social, que es el tema de la liquidez, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de sus aparatos tecnológicos están íntimamente afectados de lo que se conoce como la obsolescencia programada. Es decir, yo produzco un determinado producto con la intención clara de que este producto no sea útil de acá a un determinado tiempo para mantener esa rueda de consumismo y esa rueda de liquidez, ¿no? Lo que Bauman llama la liquidez de la sociedad. Ahora, esta liquidez que ha sido incorporada por el postcapitalismo en el que vivimos, parece encontrar cierto grado de resistencia en este tipo de institutos jurídicos. Les comenté en otras materias el enorme lobby que existe en Estados Unidos en contra del derecho a reparación. Ustedes saben, en Estados Unidos está regulado el derecho del consumidor a reparar sus bienes
mientras que empresas como Apple generan una fuerte presión en los congresistas estatales y de la Confederación para evitar que se avance en esos términos. Ustedes saben, conseguir... tengo que sacarme esta muletilla de ustedes saben, porque es justamente algo con lo que peleo. Ustedes tal vez no lo saben. Les comento que conseguir repuestos de Apple es bastante difícil. Apple desecha y destruye todos los teléfonos que entran en su poder. Generó toda una serie de lobby para evitar que Amazon Estados Unidos tenga una venta de celulares dados de baja para repuestos. Entonces tenemos toda esta cuestión de una agenda del capitalismo mundial en contra de la responsabilidad postcontractual y a favor de esta cuestión de las nuevas relaciones jurídicas, y otra agenda, tal vez la de la agenda del derecho del consumo y la agenda de los derechos colectivos, de empujar a favor de este tipo de situación. Bien. Con esto terminaríamos esta unidad, que realmente es una unidad de repaso, es una unidad de referirnos muchísimo a cosas que ya hemos visto, y nos introduciríamos en la unidad 3. No vamos a poder avanzar demasiado, pero me gustaría hacer algunas precisiones. Nosotros, a partir de esta unidad, vamos a ver los elementos de la responsabilidad civil. Y en el mismo tenor que como estudiamos la responsabilidad penal o cuando estudiamos la teoría del delito, vamos a ir avanzando sobre una serie de elementos sin los cuales el anterior, el sucesor, no hace falta analizar, porque ya no estaríamos en presencia de una responsabilidad civil. El primero de todos ellos es el daño. Como sabemos, la ausencia de un daño, que ya vamos a ver qué es el daño, hace imposible o inútil analizar en términos de responsabilidad civil los elementos de antijuridicidad, de causalidad y de atribución. La ausencia de antijuridicidad hace inútil el análisis sobre cuestiones de causalidad y sobre cuestiones de atribuibilidad. La ausencia de causalidad hace inútiles las cuestiones en materia de atribuibilidad, y la ausencia de atribuibilidad no me genera una ausencia de responsabilidad civil. Entonces, bien, el daño, que es lo principal, ustedes tal vez vean de una manera total y completamente, yo no entiendo la practicidad de eso. Krug suele hablar de un cuadrado en el cual, por alguna extraña razón, en la base está el daño, hasta ahí entiendo, pero después hacemos esta línea, ¿no? En donde acá arriba va a estar la antijuridicidad, acá va a estar la causalidad y acá está la atribuibilidad, en el cual la jerarquía del gráfico no se entiende. Entonces, si vamos a utilizar gráficos para comprender un fenómeno y que el fenómeno no sea más sencillo, este gráfico, a mi humilde entender, no tiene ningún tipo de utilidad práctica. Me parece que asentarnos en algo que ustedes ya conocen como la teoría del delito tiene un poquito más de sentido. Entonces, bien, ¿qué es el daño? El daño es todo menoscabo que sufra una persona en sus bienes, en su integridad física, o en sus afectos o el patrimonio de sus afectos. Vemos que es una situación absolutamente amplia. Y esto nos genera una serie de preguntas acerca de cómo acotarlo. Porque si no, cualquier respiración fuerte implica algún tipo de afectación a uno de estos elementos. Razón por la cual vamos a ver que, más que hablar de daño, lo que tenemos que pensar es en el daño resarcible. Con eso ya se va a acotar bastante nuestra esfera de participación, porque el derecho va a determinar que daño resarcible es aquel menoscabo efectivo que sufre una persona en su patrimonio o en su persona. Respecto de el patrimonio y la persona de sus afectos, va a limitar muchísimo
esta facultad de resarcimiento solamente a determinados familiares y solamente cuando el resultado del acto dañoso sobre la víctima sea la muerte. Entonces, si algo le pasa a mi afecto, va a ser mi afecto quien tiene que realizar la acción correspondiente. Ahora, si mi afecto fallece, yo voy a estar titulado a título personal por cómo eso me damnificó a mí directamente. Se entiende que con todo esto, que sobre todo si hablamos del fenómeno de cómo me afecta, que afecten a mis afectos, que no se trata solamente de un fenómeno de carácter patrimonial. Entonces vamos a tener que dividir nuestro análisis en dos grandes fenómenos que son el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Para cerrar la clase me gustaría que analicemos un poco algunas discusiones que se dieron alrededor del daño extrapatrimonial. ¿Por qué quiero que las analicemos? Porque al profesor le gustan mucho. Notarán que en el programa habla del daño extrapatrimonial o moral. Daño moral o daño extrapatrimonial son sinónimos y hay toda una discusión sobre si se deben o no los daños extrapatrimoniales. Esta discusión la llevó adelante. Primero, partamos de la base que obviamente que el derecho positivo romano y que el derecho positivo francés decimonónico del siglo XIX no contemplaba esto porque estábamos en presencia de una era prepsicológica, ¿no? Donde la idea de la afectación espiritual estaba absolutamente ligada a fenómenos religiosos y no tanto a fenómenos psíquicos o fenómenos jurídicos, razón por la cual no se reconocía el derecho a la protección jurídica del espíritu, de la angustia, del malestar. Obviamente que la evolución histórica nos va llevando hacia una apreciación cada vez más del concepto de salud, ¿no? Como esa, no solamente como la ausencia de perturbaciones, sino como el bienestar psíquico, físico y social. Entonces vamos a tener que empezar a introducir la idea de que este daño es resarcible. Pero está aquí que Jan Bias no era ningún nadie. Jan Bias, uno de los más grandes juristas de la época, sostenía que el daño moral actuaba de una manera incorrecta, ¿no? Estaba actuando de una manera incorrecta y planteaba hasta cierto grado la inconstitucionalidad del daño moral. Casi que les diría por una de las mismas razones por las cuales nosotros, en nuestro Código Civil y Comercial, y alguna parte de la doctrina, no acepta la función punitiva de los daños. ¿Qué es lo que sostenía Jan Bias? Sostenía que la finalidad de la responsabilidad civil en esa época, y en esa época era única, pero en nuestra época sigue siendo tal vez la principal, era la reparación. Razón por la cual reparar un fenómeno patrimonial es simplemente calculable, ¿no? Yo realicé un daño por 100, debo restituir 100. Ahora, sostenía que la imposibilidad de reparar el daño extrapatrimonial, porque el monto es absolutamente incalculable, hacía que la razón por la cual nosotros generábamos una indemnización por daño extrapatrimonial no tenía la finalidad resarcitoria, sino que tenía una finalidad punitiva. Y si la finalidad es punitiva, el monto del resarcimiento extrapatrimonial no podría ir nunca a la víctima porque implicaría un enriquecimiento sin causa. Implicaría un enriquecimiento sobre la base de una pretensión estatal que es la punición. Nosotros, los particulares, no tenemos derecho a la punición. El único que tiene derecho a la punición es el Estado. Nosotros tenemos en todo caso derecho a la reparación. Como la reparación era imposible, sostenía Jan Bias que se trataba de un fenómeno inmoral, según él, la indemnización o tenía que tener como destino el Estado
o directamente no tenía que plantearse una indemnización por daños extrapatrimoniales. Esta discusión se mantuvo durante algún tiempo, pero les voy a ser sinceros, parecería ser que el único que más o menos la mantenía en serio era Jambier. El único jurista serio que mantuvo esta idea en contra del daño extrapatrimonial fue Jambier. La razón por la cual otros autores discuten esta cuestión, es verdad que a todos se nos queman los papeles cuando nos preguntan por qué estoy tratando de darle plata a la mujer que acaba de perder a su hijo, ¿no? ¿Por qué estoy tratando de darle plata a la persona que acaba de perder sus manos? La verdad es que, y esto lo dicen con bastante crudeza, no me acuerdo si lo decía Alterini, la angustia se pasa mucho mejor en la holgadez económica. Una foto de nuestra sociedad consumista, de nuestra sociedad capitalista, pero les voy a ser sincero, me parece que es una realidad. Me parece que es una realidad. No estoy seguro de si está bien o está mal que intentemos ponerle un precio. Lo que sí estoy seguro es que prefiero que le pongamos un precio a que no le pongamos un precio, ¿no? Prefiero que nuestra equivocación a la hora de decirnos, bueno, nos hemos equivocado a la hora de ponerle un precio al dolor, vaya por el lado de se lo estuvimos poniendo y no deberíamos habérselo puesto, a lo que podría ser un error inverso, ¿no? Deberíamos haberle estado poniendo un precio a estas personas y a lo largo de todo este tiempo estuvieron indefensos. No siento tanta empatía por aquel que daña y que podríamos pensar en un mundo en donde nosotros desciframos la ética y la moral y podemos, mediante cálculos matemáticos, descifrar que algo es bueno o algo es malo, y de repente salta a la luz de nuestro sistema matemático que efectivamente dar una indemnización por daño extrapatrimonial es malo. No tengo tanta simpatía por estas personas que, habiendo provocado un daño, sufren un daño en sí mismo, ¿no? No siento simpatía, no quiero decir que esté bien, pero no siento simpatía. Entonces, bien, en la próxima clase, lo que nosotros vamos a analizar vamos a descomponer un poco el tema del daño patrimonial, vamos a descomponer un poco el tema del cálculo del daño extrapatrimonial. Les voy a ser sinceros, la diferencia entre daño moral y daño extrapatrimonial, si son sinónimos o no, me tiene absolutamente sin cuidado, ¿no? Realmente no entiendo por qué tanto énfasis en esto. Como mucho podríamos llegar a decir que el daño extrapatrimonial es mucho más amplio porque incluye consecuencias de tipo que van mucho más allá de un mero fenómeno psíquico. También pueden implicar las afectaciones al plan de vida, ¿no? Hay demandas que hablan sobre la afectación al plan de vida como un elemento dentro del daño extrapatrimonial, sobre todo cuando el daño del que estamos hablando consiste en una afectación a una capacidad reproductiva, por ejemplo, ¿no? Pensemos en esta mujer que habíamos estudiado ayer en un tema de responsabilidad profesional médica, que se había quedado sin la posibilidad de tener hijos por la extirpación del ovario. Miren ustedes si ese daño no ha generado un cambio en toda su estructura de vida, frustrándole tal vez algo que podía llegar a ser parte de su plan. ¿Cómo no? ¿No? Que a mí, y sobre todo creo que eso forma parte de pruebas, ¿no? A mí, si un procedimiento quirúrgico no me frustrase la capacidad biorreproductiva, no estoy seguro de que podría pensar en términos de daño extrapatrimonial. Si a una persona que ya tiene 3 o 4 hijos le afectamos la capacidad biorreproductiva, estoy seguro que no vamos a poder plantear que frustró sus capacidades y aspiraciones de ser padre, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver in situ. Vamos a ver que el tema del daño extrapatrimonial es algo que se ve mucho in situ, y vamos a ver que ese análisis in situ que se tiene que hacer es ampliamente ignorado por la jurisprudencia. Así que bueno,
espero que hayamos podido avanzar, espero que se haya seguido el hilo de la clase. Más temprano hablaba con uno de sus compañeros que me decía que estaba entusiasmado con la materia, que le estaba gustando, así que me alegro que les guste, me alegro que les estén dando lindas clases en la facultad, porque a veces este espacio surge como una demanda en muchos aspectos ante una ausencia, por parte del Estado. Nada me gustaría más a mí que ustedes no necesiten este espacio. Así que me alegro que estén teniendo buenas clases. Y si no hay ninguna duda al respecto, por el momento podemos terminar la clase y nos veríamos, los que estén haciendo contratos, el martes a la mañana que sigue, y los que estén haciendo solamente daños el viernes que viene. Yo sí tengo una duda, ¿puedo? Por favor. Con respecto a la legitimación al momento de reclamar daño. Sí. Tenés, o sea, como dijiste, el damnificado directo, que es la víctima, y los ascendientes, descendientes, que son los indirectos. Ellos reclaman a nombre propio, pero también pueden reclamar, o sea, aparte, como... Es que planteó un ejemplo, Emanuel, hoy de un caso que él tiene en el juzgado, y la profe dijo que reclamaban por daño moral, o sea, aparte, y además... A nombre propio. Claro. Entonces, claro, el tema es el siguiente. La legitimación esta de directo e indirecto solamente procede esta cuestión del daño extrapatrimonial en indirectos cuando son ascendientes, descendientes, cónyuge y conviviente, cuando se produce el fallecimiento de la parte, pero el daño patrimonial puede ser tanto directo como indirecto, es decir, puede una persona, esto una vuelta me había preguntado un alumno, un ejemplo de daño indirecto, no sé si era para contrato, y yo pensaba en esta cuestión de un representante, de un cantante, de un jugador, en el cual el daño recibido al jugador en cuestión genera una serie de daños patrimoniales y extrapatrimoniales para el jugador, a nombre propio, pero esta persona que vive del trabajo de esta otra persona por su carácter de representante, también ve afectado su patrimonio a título personal. Eso, que es el daño patrimonial indirecto, esta persona lo tiene a título personal. No va a tener daño extrapatrimonial porque no existe este vínculo que nos exige y porque no existió la muerte del damnificado directo. Ahora, lo que puede haber estado pasando en el caso de Emanuel, no sé qué caso sea, pero si la persona inició la demanda de daño extrapatrimonial en vida y posteriormente falleció, los herederos pueden continuar esa acción y tal vez hayan pretendido iniciar en paralelo una acción a título personal. La acción de daño moral no se transfiere, es decir, si esta persona fallece antes de ejercer, creo que el código establecía un año de los herederos para ejercer o para iniciar la acción de daño moral posterior al fallecimiento del damnificado, pero a título personal ocurría en el caso de que el damnificado fallezca en el momento del daño. No sé si haya ido por ahí el ejemplo. Claro, lo que pasa es que el ejemplo del caso es una nena que quedó sin habla por una mala praxis en la operación de la tráquea, y los padres son los que reclaman el daño, tanto moral como a nombre propio. Para mí no va a prosperar. Para mí esos padres no tienen legitimación activa para el daño extrapatrimonial sobre la base de que el daño lo sufrió el niño. El niño sí tiene una demanda, si hay mala praxis realmente, que ojo, hay un montón de demandas en casos de traqueotomías en las cuales... Claro, esa era mi duda porque, o sea, ella está viva, la nena, solamente que fue una lesión. Para mí los padres no pueden
no pueden hacer una demanda por, o sea, y si lo hicieron, el juez debería rechazar esa pretensión por daño extrapatrimonial a título personal, porque no, o sea, solamente, la ley es bastante clara, solamente procede el daño, la acción de daño extrapatrimonial cuando en el cónyuge, ascendiente o descendientes o conviviente, cuando la víctima fallece. Me parece que tiene un poco que ver, y esto aprovecho para inculcarles un poco esto, tiene un poco que ver con la visión que a veces tenemos de los niños, ¿no? Los niños no como un sujeto de derecho, sino como un objeto de protección y como un pesar que ahora tienen los padres, ¿no? Incluso también se entremezcla un poco la discriminación a las personas con discapacidad, porque los padres ahora argumentan una especie de daño extrapatrimonial o daño a su espiritualidad o a su sentimiento o a su angustia, porque tienen una hija con una deficiencia en el habla, cosa que me parece total y completamente reprochable por parte de los padres. Me parece muy reprochable que ellos consideren que su sufrimiento está a la altura de una pretensión judicial, aún estando pendiente la cuestión de la hija, ¿no? Y aún existiendo los derechos de la hija. Entonces, me parece que el derecho es lo suficientemente amplio como para reconocer efectivamente los daños tanto patrimoniales como extrapatrimoniales que sufrió la menor y que los padres tienen que ejercer en beneficio de esa menor y no a título personal. Esta es mi opinión. No me sorprendería que algún juez abra instancia para los daños extrapatrimoniales a título personal, pero me parece que el código es claro, ¿no? Vamos a sacarnos la duda respecto de cómo funciona el código. Veamos, consecuencia, otra fuente de las obligaciones, legítima defensa, no, responsabilidad objetiva, tipo de consecuencia, indemnización por consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal según las circunstancias los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quien convivan con él, con aquel recibiendo trato ostensible. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse. Bien. Esto de la gran discapacidad, claro, podría llegar a ser que entraría dentro, al igual que el ejemplo cuando vimos la clase, el típico ejemplo de la pérdida de los ojos, que se me vino por vos, o las manos también. Sí, sí, podría ser. Podría ser. Si el hecho resulta, también tiene legitimación a título personal. Bueno, en ese caso, sí. Yo que estoy estudiando el tema de discapacidad, me parece que el artículo está mal, pero bueno, me parece que el artículo es un poco discriminatorio. Como que, sí, hablamos de la mala redacción del artículo también, que al profe no le gusta. No, yo no lo digo por mala redacción, lo digo porque me parece discriminatorio pensar que porque la víctima sufre una discapacidad o queda con algún tipo de discapacidad, o adquiere, podríamos decirlo mejor, adquiere una condición de discapacidad, eso haga que padres, cónyuges, descendientes o personas que convivientes o personas que tengan un trato ostensible también tengan un derecho a resarcimiento como si eso los afectara, ¿no? Siento como que la idea la vibra que me da esto es la discapacidad de esta persona también me afecta a mí. Y siento que en muchísimos aspectos eso es apropiacionismo, pero bueno, tiene mucho que ver con mi trasfondo de formación. Pero bueno, en este caso no habría problemas, no habría dudas, siempre y cuando, porque el tema de si fue una traqueotomía, hay antecedentes de que la traqueotomía forma parte de un procedimiento de emergencia y que tiene como un riesgo posible de la afectación a las cuerdas vocales. Si fue una operación y fue una mala praxis, ahí sí entraría todo. Hay que pensar también hasta incluso, y esto otra cosa que les digo, si el mutismo es una discapacidad en esos términos. La comunidad sorda, por ejemplo, no se autopercibe como persona con discapacidad.
la comunidad sorda concibe su realidad como la pertenencia a una minoría lingüística, razón por la cual no consideran que son personas con discapacidad. Una persona con un mutismo adquirido o sea, no de nacimiento, sino por accidente, habría que ver si es una persona con discapacidad o no, habría que ver. ¿No? El concepto de discapacidad metido acá tampoco está bueno, porque la discapacidad no es un fenómeno físico, ¿no? Bueno, son muchas discusiones que tienen que ver con no darle perspectiva de derechos humanos a la redacción de algunos artículos. Así que bueno, queda planteado eso entonces respecto de la legitimación. Muy buena observación. Y vemos cómo recurrir al código siempre nos saca las dudas. Así que bueno, chicos, espero que tengan un muy lindo fin de semana.